Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Geopolítica desde aquí. Y es especial, bueno, porque está fuera de la agenda, pero además porque tenemos un invitado al que queremos mucho y que voy a presentar, que es nuestro querido compañero, diputado Juan Eduardo Romero, historiador, profesor universitario y parte de ANTV, porque hay que decirlo que ya Juan también es parte de la familia de este canal. Hemos decidido hacer este programa especial, Juan, porque estamos en una circunstancia muy especial en estos días en nuestro país. Y lo que no saben quienes nos convocaron a hacer este programa especial es que tú y yo tenemos un libro en el tintero, un libro juntos, que trata sobre el tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con Venezuela como objetivo de una guerra híbrida. Aunque en este programa hemos explicado qué es una guerra híbrida, brevemente hemos hablado de esta teoría de la guerra que ubica 5 generaciones de guerra, me gustaría que partiéramos por explicar, por supuesto luego de reiterarte la bienvenida, qué es una guerra híbrida y por qué Venezuela es objetivo de una guerra híbrida. Bueno, Mafi, agradecido. Siempre es un gusto coincidir contigo, realmente por la coincidencia, por la militancia. Mira, hay que entender los cambios en la noción de la guerra, ¿no? Desde las guerras de primera generación, que eran peleas de cuerpo a cuerpo, con cierto orden, de ahí surge incluso toda la estructura de la caballeresca, ¿no? La forma del duelo, etcétera. Y cómo eso cambia con el inicio de la Segunda Gran Guerra Mundial, específicamente con la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Ahí se introduce un factor que va a ser muy importante y que la guerra de quinta generación ha desarrollado, que es lo que llamamos guerra cognitiva. Las guerras de primera, segunda y tercera generación, además, eran guerras muy estáticas en ese sentido, es decir, formaciones clásicas, estructuras de cuadra, caballería, infantería, artillería a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, y eso va a cambiar sustancialmente. La guerra no va a ser un elemento constante, ¿no? Y eso es lo que va a agregar efectivamente la guerra de tercera generación. Con la guerra de Vietnam y con la guerra de Corea, la guerra de Corea en la década de los 50, ese mecanismo se va afinando, ¿no? Empieza a articularse con lo que hoy llamamos los estudios de neurociencia. Y va a surgir el concepto de la guerra híbrida, guerra compleja, guerra multidimensional. Son diversas acepciones, pero todas referidas a lo mismo. Guerra hibridizada, dice el general Barrios Quintero. Correcto, ¿no? Lo interesante de eso es que para comprenderlo podemos hacer una analogía con un electrocardiograma, ¿no? La guerra en la primera, segunda generación era una línea continua, como cuando a alguien le da un paro cardíaco. Las guerras de cuarta y quinta generación son como un electrocardiograma. Adquieren un punto álgido y de repente baja y aparentemente se invisibiliza, pero no se invisibiliza, sino que tiene otras formas de actuar, otras formas de ejecutarse, y vuelve a subir la animosidad y así está como un electrocardiograma. Entonces, entender eso nos hace también entender que todas las estrategias que se habían utilizado en las guerras de primera, segunda y tercera generación para enfrentar a un adversario no sirven para la cuarta y quinta generación. Y esto es importante incluso para la amenaza actual que están ejecutando contra nosotros, que tiene un componente de guerra cognitiva y al mismo tiempo tiene un componente que lo propone, por cierto, mi general Angiolillo, mi mayor general, que es el de guerra integral, o sea, intentar desde adentro una eclosión. Es mucho más fácil. Esto además tiene una comprensión geopolítica. En el año 2010, los Estados Unidos formula un documento donde cambia sustancialmente su teoría. Ese documento es Special Force Unconventional Warfare, ¿no? Fuerzas especiales y guerra no convencional, donde señala que... No conocía tu capacidad para el inglés. Gracias, gracias. En ese sentido, ese documento cambia sustancialmente esas dinámicas. ¿Por qué contra nosotros? ¿Por qué precisamente en estos instantes?
hay una respuesta muy fácil que han construido y que es cierta, pero no es totalmente la razón. El tema de los recursos estratégicos. Sí, tenemos 320.000 millones de barriles de petróleo, 26.000 millones de barriles de petróleo en el lago de Maracaibo, 540.000 millones de barriles de petróleo extraíbles en el Golfo de Venezuela, casi 1 billón de barriles de petróleo en Campo Ayacucho, Junín, Carabobo, en la faja petrolífera Hugo Chávez. Y sabemos de los campos de Lisa 1 y Lisa 2 que, violando el derecho internacional, la República Cooperativa de Guyana está explotando conjuntamente. Eso es cierto. Pero si bien el tema energético es clave por el tema del déficit, los Estados Unidos tienen un consumo energético de más de 18 millones de barriles de petróleo diario, solo está produciendo 10, necesita 8 millones. El conflicto en el Golfo Pérsico dificulta el traslado del 65% de la producción a través de ahí, y eso vuelve la mirada hacia nosotros. Si bien eso es cierto... Y tiende a agudizarse el conflicto y se va en a Asia agudizar, Occidental. indudablemente, ¿no? Si bien eso es cierto, hay un segundo componente aún más importante, el tema de las tierras, de los minerales de tierras raras. Resulta que el 65% de los minerales de tierras raras están entre Bolivia, Venezuela, Perú y Brasil. ¿Y eso qué significa? Significa material para la construcción de chips. Significa el complejo, que es una de las grandes tensiones geopolíticas entre las redes 4G y las redes 5G. Bueno, porque las redes 4G tienen mayor capacidad de interdicción, tienen menor capacidad de transmisión de datos, al contrario de la red 5G. Y resulta que toda la tecnología 5G es china, ¿no? Y por lo tanto, eso lleva también ese conflicto a Taiwán y las formas de tensión que hay ahí. Y eso se refleja sobre nosotros. Si eso no fuera suficiente, que de por sí ya es bastante, yo creo que hay un tercer elemento, y yo te lo comentaba ahora porque es mi próxima tesis doctoral, ¿no? Que son los mecanismos que nosotros hemos construido. Venezuela, sin saberlo, no nos lo propusimos, sino que es una respuesta a una resistencia activa, no una resistencia pasiva. Hemos construido un antimodelo a la intervención. Y entonces ese antimodelo ha respondido a las dinámicas contra nosotros. Bloqueo económico, hemos buscado triangular a través de nuestros socios, Turquía, Irán, Rusia, China, Sudáfrica, etcétera. Mejorar la producción interna. Desabastecimiento programado. Resulta que ahora el 99% de nuestro abastecimiento es de producción nacional, y eso tiene que ver con las comunas, tiene que ver con la estructura agrícola. Hay mucho que hacer, sí, indudablemente, pero hay un cambio importante, sobre todo en la reducción de la tentativa del impacto que tenía Empresas Polar, que controlaba el 85% de los productos de la cesta venezolana, del que come el común. Luego tienes todos los intentos de presentarnos como un Estado forajido y fallido. Mira, un Estado que ha hecho inversión en salud, en educación, en vivienda, en vialidad, a pesar de esto que voy a decir, 840.000 millones de dólares en pérdida producto de la asfixia económica entre 2012 hasta 2025. Pero fíjate que más allá de la capacidad de crecer en el aspecto, digamos, en la dialéctica de la resistencia, algo que tú planteabas en el texto inicial de nuestro libro, de ese libro que hemos estado nutriendo tanto y con una coyuntura avasallante que parece interminable a veces, por eso digo que lo publicitamos antes de publicarlo. Pero tú ahí dices que una de las razones para agredir a Venezuela, además de sus ingentes riquezas, que también incluiría ahí la riqueza ecosistémica, claro, entrada al Amazonas, que es un territorio la biodiversidad codiciado, que hay, y las reservas de agua. Y la riqueza en fuerza de trabajo también. Más allá de eso, Venezuela está presentando también al mundo un modelo alternativo al capitalismo y a la democracia liberal. Disciplinar a quien propone ese modelo, presentar ese modelo como fallido para que el mundo siga creyendo que no hay vida más allá del capitalismo ni otro modo de democracia que no sea la democracia liberal burguesa representativa que veníamos viviendo, también es parte de las razones por las que nos atacan, ¿o sí, no? Yo de hecho, ese es uno de los primeros trabajos donde yo planteo eso. En esta tesis lo desarrollo. Una tesis que se llama Venezuela en llamas, historia insurgente y sentipensante 2015-2025. Espero publicarlo antes del libro que tú y yo tenemos pendiente. Y es la verdadera razón. Es decir, cuando uno ve la animosidad, cuando uno ve la aprensión,
cuando uno ve el dogmatismo sobre el cual se trata a los venezolanos, porque no es un problema de Nicolás, no es un problema de Diosdado Cabello, no es un problema de Delcy Rodríguez, no es un problema de Jorge Rodríguez, no es un problema de la presidenta del Tribunal Supremo, no es un problema de Elvis Amoroso, es un problema de los venezolanos, lo que nosotros representamos. Y no es la primera vez que lo representamos, no es la primera vez, ¿no? Yo debo recordar aquí, por supuesto, no tengo forma de no hacerlo siendo historiador, el impacto del pensamiento bolivariano en términos de un pensamiento antiimperialista, ¿no? Ahí está el famoso texto de Francisco Pividal, extraordinario, y el otro texto de Gustavo Pereira sobre escritos anticolonialistas, que es una selección de temas de Bolívar. Y nosotros recientemente, fíjate cómo eso se conecta. En febrero de este año hicimos un simposio, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el CELAR, el Centro Nacional de Estudios Históricos, que se llama Del discurso de Angostura al Libro Azul, porque hay una línea de continuidad y es lo que hace realmente peligroso. Porque, fíjate, hay un teórico geopolítico ruso, asesor de Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin. Dugin tiene en uno de sus textos, dice, hay 3 grandes peligros para el capitalismo. El primero, la alianza ruso-china, ¿no? Segundo, el extremismo islámico, dice. Y el tercero es la revolución bolivariana. Dice, de los 3, el único verdaderamente anticapitalista es la revolución bolivariana. Porque cuando tú ves el planteamiento de Putin no es superar el capitalismo, es utilizar el capitalismo para fortalecer un proyecto geopolítico quizás mucho más amplio, pero indudablemente dentro del capitalismo, y eso te explica el avance y el desarrollo que ha obtenido Rusia. Probablemente un mundo trilateral, claro, pueda estar planteando. Es la tesis de Dugin, de Alexander Dugin. Pero cuando tú ves el planteamiento que Chávez dibuja en el mapa estratégico, en ese trabajo del año, ese encuentro del año 2004, y cuando tú ves lo que el Plan de la Patria, que lo convertimos en ley orgánica, establece, estamos hablando de una visión que va más allá de las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela. Es una visión continental, rescatando un proyecto que además es un proyecto para nosotros histórico, es un proyecto histórico. Y aquí yo quiero hacer una diferencia, porque a veces hablamos mucho de los proyectos políticos. Los proyectos políticos son coyunturales, Mafi. Es decir, un proyecto político se trata de que un actor o un grupo de actores sustituya a otros en el ejercicio del poder. Un proyecto histórico es distinto, porque no solo significa la sustitución de unos u otros en relaciones de poder, sino que significa una visión trascendente a futuro que cohesiona esfuerzos desde una lógica emancipadora, liberadora. Y eso es lo que nos transforma a nosotros en una amenaza inusual y extraordinaria. Yo sí creo que lo somos. A pocos días, además de celebrar otro aniversario de la Carta de Jamaica. Eso es correcto. Hablando de una proyección geopolítica clara en Simón Bolívar, ¿no? Sí, sí, ahí lo dibuja perfectamente. Y fíjate, lo interesante de Bolívar en la Carta de Jamaica es que se adelanta por eso a veces yo he tenido discusiones en eventos internacionales, no, la geopolítica norteamericana, la geopolítica francesa, la geopolítica inglesa, un momentico, todas las grandes corrientes occidentales de la geopolítica son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bolívar lo dijo en 1815. Claro. Y además esa geopolítica nació para dominar. Se adelantó a la idea de Lebensraum, que es espacio vital, se adelantó a la utilización y la perspectiva de los recursos naturales, la vinculación con el territorio y la población. Generó lo que hoy llamamos análisis prospectivo. Cuando Bolívar dice, ¿qué se espera de Perú? Dice, tiene demasiado oro y demasiadas élites, va a ser conflictivo el virreinato de Perú. Y fíjate que no se ha equivocado, mira lo que ha sucedido con Pedro Castillo en el Perú, lo que ha sucedido con Fujimori ahí, lo que ha sucedido con las fuerzas populares, ¿no? Entonces, indudablemente es un desarrollo de la perspectiva que nos transforma a nosotros. Algo que puede sonar incluso, y lo voy a decir con todas las de la ley rimbombante, pero no lo es que nosotros hemos tenido en este momento mayor valor simbólico, superado incluso que lo que tuvo la Revolución Cubana a partir de su triunfo en 1959. Sin embargo, uno podría incluir a la Revolución Cubana dentro del proyecto histórico bolivariano. Sí, sí, claro. Una, porque Bolívar siempre asumió que tenía como una deuda, ¿no? Con Cuba, pero además porque Martí era uno de los más grandes bolivarianos de nuestra América. Fíjate que en ese sentido yo he venido sosteniendo
en nuestra historia reciente, a partir de la Revolución Cubana, hay unos ciclos de 20 años. 1959, la Revolución Cubana. 1979, la Revolución Nicaragüense. 1999, Chávez. 2019, lo que significó nosotros 20 años después, haciendo lo que estamos haciendo, porque hay una reconceptualización. No hay duda de que hay una línea de continuidad con Chávez, pero cuando uno ve lo que Nicolás, lo que este pueblo ha hecho, uno dice, a ver, es valioso, y no significa no valorar lo que Chávez hizo, eso es innegable. Pero yo a veces creo que nosotros minimizamos mucho lo que Nicolás ha hecho cuando tú ves las dificultades. Uno, Chávez nunca fue desconocido por presidentes en el mundo. Nicolás fue desconocido por 56 presidentes. Dos, si bien Chávez tuvo dificultades económicas entre 1998 hasta aproximadamente 2001, 2002, Nicolás desde el principio, desde el 2013, ha sufrido una asfixia, repito, 840.000 millones de dólares de pérdida desde el 2013, unos 19.000 dólares de ingreso per cápita han dejado de percibir todos los venezolanos, desde el recién nacido hasta el adulto contemporáneo, como ya yo voy a hacer dentro de poco. Y además que en ese mismo periodo, cuando inicia la segunda revolución bolivariana, la del siglo XXI, coincide con lo que algunos economistas llaman un superciclo de la materia prima que tiene que ver con el crecimiento chino y llevó el petróleo a precios que nunca hemos tenido, ni tuvo Chávez una orden ejecutiva declarándolo sí, no, y además líder de una amenaza inusual y una recompensa sobre su cabeza. Claro. Por cierto, que yo intenté enviarle un mensaje a Marco Rubio diciéndole que el presidente estaba en el Palacio de Miraflores y que yo necesitaba los 50 millones de dólares, pero no me contestaba. Bueno, justamente vamos a abordar entonces este momento, ya que lo trajiste a colación. Realmente, por supuesto, insistir en que no negamos ni subvaloramos el peso histórico del comandante Chávez y de la revolución que tenemos hoy, levantada por la genialidad de Chávez, como la primera revolución bolivariana fue levantada por la genialidad de Bolívar. También hay que darle crédito a Miranda, a Sucre, a Manuela, a Policarpa, a tantos hombres y mujeres. Pero siempre están esos liderazgos ahí marcando la historia. En este momento, esta guerra híbrida contra Venezuela está en franca arremetida. Hemos visto en los últimos días que se han desatado unas amenazas militares que más parecen parte de una operación psicológica, guerra comunicacional, incluso podríamos decir también guerra cognitiva, pero no podemos negar que una amenaza militar en términos militares ya es una operación, ¿ya? Y que además no todas las agresiones que podemos esperar de un imperialismo que amenaza son operaciones militares regulares y fácilmente visibles. ¿Cómo caracterizas tú esta coyuntura que estamos atravesando estos días en Venezuela con todas las amenazas que, bueno, que quienes nos escuchan seguramente conocen? Lo primero que tendría que decir, y Nicolás lo refirió, intentamos hacerlo saber por diversos canales, es que una amenaza de este tipo que tiene que ver con guerra submarina no se presentaba en el espacio marítimo de Venezuela desde la incursión de los U-Boats en la operación New Land, establecido por Doniz a partir de diciembre de 1941, pero ejecutado en febrero de 1942. Un poco para que la gente entienda, casi el 70% del combustible utilizado por las fuerzas aliadas en las operaciones en la Segunda Gran Guerra salían del lago de Maracaibo, ¿no?, de San Lorenzo específicamente, y La Salina, que son dos puertos todavía de refinación y almacenamiento de crudo. De ahí iban a las refinerías en Aruba, Curazao y Bonaire. También debo decir esto, que será a partir de la Ley de Hidrocarburos de 1943 con Isaías Medina Angarita que se insiste en que se comiencen a instalar refinerías en Venezuela. Eso no lo tenía la Standard Oil Company de Rockefeller, tenía especial interés en que no se refinara petróleo, y eso implicaba un tránsito de buques, insisto, que dotaban de combustible de alto octanaje para las operaciones tanto terrestres como aéreas de los aliados, que era procesado en Aruba, Curazao y Bonaire, y de ahí iban en convoy hasta Trinidad y Tobago, y de ahí salían hacia Europa o hacia los escenarios de guerra, principalmente África y Europa.
Eso generó una operación militar que se llama Neulam, que significó inicialmente la introducción de 8 submarinos. Llegó en un momento determinado a haber hasta 35 submarinos alemanes en la zona. Esos submarinos alemanes generaron un gran impacto. Eso es parte de lo que se llamaba la Batalla del Atlántico, que incluía el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, ¿no? Y que significó cerca de la destrucción de 3.500 medios de transporte aeronaval, cerca de 250 unidades de guerra en ese espacio entre el Caribe y el Atlántico Norte. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que desde ese momento no había habido una operación de tal magnitud. O por lo menos no había sido anunciada. Ajá, a eso voy. Cuando vemos lo de no anunciado, yo tengo aquí que decir algo que por cierto, muy poca divulgación se le dio. El actual almirante Jiménez Ratia, siendo comandante de un submarino, creo que era vicealmirante en su momento, detectó en las cercanías de la Orchila, en nuestro mar territorial, a un submarino nuclear. Eso fue informado en su momento a Chávez, creo que eso fue 2003-2004, ¿no? En una operación clandestina, una Black Operation como la denominan ellos, ¿no? Pero no había sido anunciado como lo que vemos. En esa acción del almirante Jiménez Ratia es algo interesantísimo, porque nuestros submarinos son de otro tipo de clase, y sin embargo él fue capaz de detectar, porque estaba haciendo ejercicios de entrada y salida de submarinistas desde el submarino venezolano, y en ese proceso detecta la presencia de un submarino. Cuando lo chequea con el radar se da cuenta que es un submarino nuclear, informa, no ha sido detectado Ratia, ¿ok? Para que entendamos lo que esto significa, informa inmediatamente a la comandancia de la Armada, le informan a Chávez que en cualquier otra circunstancia eso es un casus belli, es decir, claro, podía sencillamente haber disparado un torpedo, volado el submarino nuclear y generado una gran controversia. Al contrario, el almirante Jiménez Ratia, por órdenes del presidente Chávez, marca al submarino norteamericano, o sea, permite que se detecte que ha sido ubicado y el submarino se retira. Pero aquí lo que estamos viendo es la movilización de buques de guerra, de submarinos nucleares, que además implican, y es lo más peligroso, la violación de los acuerdos de Tlatelolco sobre una zona de no proliferación de armas nucleares, ¿no? Esto también hay que ubicarlo. 1967-1968 se había acabado de superar la crisis de los misiles en el 62. Recordemos la instalación de bases de lanzamiento por parte de Khrushchev con acuerdo de Fidel en Cuba. Eso generó una crisis. Dentro de esa crisis, dentro de todo, surgió una relación de modus vivendi para no agredir con otra ofensiva como la de Bahía Cochinos a Cuba, y Cuba pudo mantener su proceso. Pero aquí estamos viendo es la utilización de una operación que tiene más efectos psicológicos de guerra cognitiva que de realidad. Pero sí se ha visto el desplazamiento. Claro, hay Solo desplazamiento. se ha anunciado. Ha habido un desplazamiento, sobre todo desde las bases de Panamá y desde las bases que están en Puerto Rico. Ahora, ese desplazamiento hacia el Caribe, hacia el Atlántico, rodeando el Caribe. Rodeando el Caribe, no se han metido en aguas jurisdiccionales venezolanas. Sin embargo, cuando tú ves la métrica comunicacional, dice, ya están en aguas jurisdiccionales venezolanas. No lo están. No lo están. Por supuesto, eso tiene un efecto cognitivo, psicológico, ¿no? Se trata de generar, de alguna manera, esperanza, pero al mismo tiempo desesperanza, porque la operación militar es una operación de disuasión. En respuesta a esa operación de disuasión, que es una amenaza, sin embargo, nosotros también generamos una acción de disuasión. Y esto, Mafi, en mi criterio, permite generar un debate que yo creo que tenemos que darlo los legisladores en la próxima reforma. Es decir, la Constitución de 1999, pensada en un contexto que es completamente distinto al que tenemos ahora en términos de agresión y de presión sobre nosotros, establecía que nosotros no debíamos firmar convenios militares de amplio espectro. En las condiciones de amenaza de Venezuela, en las condiciones de lo que nosotros representamos simbólicamente, yo creo que es menester pensar en un escalamiento desde el punto de vista de un acuerdo militar de asistencia recíproca con China, con Rusia, con Irán. Porque si hay algo que nos demuestra la historia es que los imperios, cuando están en decadencia, recurren a grandes confrontaciones. La decadencia de un imperio o la permanencia de ese imperio depende de una gran confrontación. Te ejemplifico. Los romanos, su decadencia fue una gran guerra, invasión de los bárbaros. Los persas,
con Alejandro Magno, una guerra que terminó, por supuesto, haciendo que el imperio persa perdiera. España, la gran potencia en donde no se ocultaba el sol por la extensión territorial, se termina su declive con la Guerra de Independencia y la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898. Inglaterra, exactamente lo mismo. La Primera Gran Guerra Mundial significa el declive de Inglaterra como gran potencia y surge Estados Unidos. Y por lo tanto, en estos ciclos históricos, siguiendo de alguna manera el planteamiento de los ciclos históricos de Arnold Toynbee, ese extraordinario historiador, creo que estamos entrando en un ciclo de decadencia que hace aún más peligroso la acción de disuasión y amenaza a guerra cognitiva y que exige, como lo hemos hecho, una respuesta también en términos organizativos, territoriales, en términos de inteligencia comunal, en términos de preparación para el combate y, como decía Ho Chi Minh, convertir cada casa en un puente de combate. Antes de llegar ahí y terminar con esa respuesta que está dando el pueblo venezolano en este momento, me gustaría que me dijeras, entendemos que hay razones geopolíticas para arremeter en este preciso momento contra Venezuela. Entendemos que hay razones internas. ¿Cuáles son, brevemente, porque ya nos queda poco tiempo, cuáles son las razones internas dentro de este centro del imperialismo que es los Estados Unidos y las razones internas dentro de Venezuela para que en este preciso momento se desate esta agresión? Mira, lo primero es ubicarnos en que esto es una tensión entre el norte global y el sur global. Un norte global que desde la finalización de la Segunda Gran Guerra y sobre todo a partir de los acuerdos de Yalta y todos los acuerdos de Bretton Woods que crearon una arquitectónica económica está eclosionando. Ahora, ese norte global, aunque no lo veamos así, tiene diversos círculos. Hay un primer círculo donde está Estados Unidos, donde está Canadá, donde está Inglaterra, donde está Francia, ¿okay? Hay un segundo círculo donde están los países de la Comunidad Económica Europea. Hay un tercer círculo que no necesariamente son países que se corresponden geográficamente con el norte global, sino que pueden estar en el sur global, ¿no? Y luego están países periféricos. De parte del sur global, entonces también vemos una diferencia, no hay una unidad, hay también unos círculos. Tienes el círculo de los BRICS, tienes el círculo del movimiento de los no alineados, tienes incluso lo que nosotros hemos hecho a través de la CELAC, UNASUR, los intentos, ¿no? Y en ese tensionamiento yo veo, y ahí sigo a Padrino López, cuatro líneas. Una es una línea tecnológica, sí. Ahí entramos nosotros. Que lo llama los paraguas. Los paraguas, sí, que tiene que ver con el tema de las tierras raras. Uno es el tema energético, también entramos en el tema energético. Otro es el tema geoestratégico, porque ese norte y sur global están en una pelea en términos de PIB mundial, en términos de desarrollo de capital, en términos de capital humano incluso y de mano de obra, ¿no? Y ahí también entramos nosotros, ¿no? Y finalmente la cuarta línea, que no es menos importante, que es el tema ambiental. Si lo vemos en esos términos de ese norte y sur global, entonces hay que ir al primer anillo de los Estados Unidos. Entonces tienes a un actor que es Donald Trump, que no corresponde a lo que nosotros llamamos el triángulo de acero, que es el verdadero poder, es decir, son los lobbies en el Congreso norteamericano, es la estructura de seguridad y defensa, son las contratistas, ¿ok? No viene de ahí, no viene de los partidos históricos republicanos y demócratas, aunque haya sido electo por el Partido Republicano, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una reconfiguración de las relaciones de poder hacia lo interno de la sociedad norteamericana. Por eso el American Great Again, América Grande de nuevo. Make ¿no? America Great sí, Again. ¿no? Y por lo tanto ahí vemos a un Trump forzando indudablemente para posicionarse como un referente. Porque además cuando vemos eso en términos de lo interno, Trump está opuesto al PNAC, al Project for New American Century. ¿Quiénes lo formulan? Lo formulan en la primera guerra del Golfo. Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Dick Cheney, ¿no? George W. Bush, padre y hijo, ¿no? Paul Sweeney, que fue presidente del Banco Mundial y que planteaba el PNAC, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que los Estados Unidos debía imponerse sobre sus aliados y sobre sus adversarios históricos a cualquier costo.
desarrollando lo que ellos denominaban RAN, Revolución en Armamento Militar, que es la utilización de la ciencia y la tecnología. Esa contradicción está ahí y es una contradicción que genera roces. Además vienen las elecciones de segundo mandato, ¿no? De mandato. Bueno, vienen en el 26. Claro, pero los tienes acá, ya el 26 lo tenemos acá. Y tienen por lo tanto que crear una imagen de que pueden. Ahí se mete además el extremismo xenofóbico de la sociedad norteamericana, ¿no? Y una sociedad construida por migrantes porque aniquilaron a la población originaria. Indígena, pero a pesar de ser migrantes, ahora tienen una migrantofobia terrible, sí. ¿no? Porque Marco Rubio, su padre es migrante. Donald Trump, su abuelo y su padre fueron migrantes. Por favor, ¿no? Luego tienes las contradicciones internas. Yo decía en una entrevista, en un programa reciente, a propósito del análisis de la última elección de julio, me decía ese periodista, profesor, ¿qué espera usted que viene después de esto? Y bueno, el PSV y el bloque histórico completaron la hegemonía en el sentido gramsciano. Y esto hace más peligroso la reacción de la ultraderecha interna y de la ultraderecha externa. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un espacio que en términos de elecciones no se va a abrir más durante 4 mínimo años. Porque son 4 años la próxima elección de gobernadores y alcaldes, ¿no? 5 años la próxima elección de legisladores y 5 años la elección de Nicolás. Por lo tanto, las fuerzas políticas internas vinculadas a factores posfascistas no tienen un espacio político, no porque se lo negáramos, sino porque no fueron capaces de construir un proyecto histórico. ¿Qué les queda? Intento de subversión violenta. Y esto explica la articulación y los llamados de María Corina y otros actores, ¿no?, violentando. Eso me recuerda un poco aquel llamado en plena guerra federal, donde los antecedentes de María Corina, por cierto, los antecesores, los Zuluaga, enviaron una carta a la reina de Inglaterra pidiendo una intervención porque este país se estaba yendo por la cañería y que le iban a regalar una parte del territorio. Es lo mismo, lo estamos viendo, ¿no? Claro. Esto nos hace a nosotros más valiosos desde el punto de vista de lo que estamos haciendo territorialmente. Cuando tú lo ves, primero hay un cambio en toda la estructura defensiva, en la concepción de defensa integral. La concepción de defensa en la Constitución del 61 era exclusivamente militar policial. Aquí no, aquí hay las regiones de defensa integral, la zona de defensa integral, las áreas operativas con la milicia. Luego tienes a nivel de calles y comunidades líderes y responsables que hacen inteligencia social, que organizan el CLAC, que organizan a mujeres, que organizan a emprendedores, que organizan a juventudes, ¿no? Estamos hablando de una estructura que permite, por lo tanto, una profundización de la idea de democracia, ¿no? Yo he dicho, no es solo democracia participativa y protagónica, es democracia bolivariana, popular. Y eso es un tema que genera una ruptura tan importante como la que generó la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa contra el Estado absoluto en el siglo XVIII. Podríamos apuntar robinsoniana, por aquello de la coparquía también. Claro, y lo que esa significa, comuna que tiene control territorial, que comienza a ser poder. Y ahí es donde uno debe valorar más a Nicolás. Recordemos a Chávez en Golpe de Timón. Nicolás, te encargo el tema de las comunas. Y Nicolás lo ha aprendido en el sentido de posicionarlo desde lo sentipensante, ¿no? Y ha avanzado. Por supuesto, esto genera conflictos incluso hacia nosotros. Hay alcaldes y gobernadores que no entienden el impacto, el alcance y el significado de lo que puede llegar a alcanzar la organización del poder popular. Y ven en el poder popular un peligro. No es un peligro. El poder popular es la opción de supervivencia de la revolución bolivariana. Bueno, y eso debemos entenderlo. Esto es una revolución donde el poder constituido siempre va a tener temor y el pueblo como poder constituyente es el responsable de esa transformación todo el tiempo. Te voy a hacer una pregunta muy directa y capciosa. Y recordando que eres diputado, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, ¿correcto? Correcto. ¿Hay reclutamiento en Venezuela? No, eso no existe. Lo que nosotros vivimos, que era en la época de recluta, no poder salir, eso no existe. Lo que yo vi, mira, la semana pasada yo estuve en La Guaira. Pero porque es que en estos días yo vi gente por la red diciéndole a los padres que si tienen hijos mayores de 18 años,
No los dejen salir Es a la la guerra calle cognitiva. porque los van a capturar. Pero La guerra cognitiva. los he visto, Pero nada, pero nada. todos La los he recluta no existe en Venezuela desde hace varias décadas. Y lo que nosotros vimos el sábado y domingo, que se va a repetir a partir del viernes, sábado y domingo ahora, es una concurrencia. Mira, me señalaba alguien en un programa que estuve también estos días, que estaban cubriendo los medios y vieron a un diputado ADECO inscribiéndose, ¿no? Entonces lo fueron a entrevistar. Y el compañero diputado de la Asamblea Nacional le preguntaban, ¿por qué está regulando? Yo no estoy de acuerdo con Nicolás, no estoy de acuerdo con el pensamiento revolucionario, pero sí estoy de acuerdo en que debemos defender el país. Y ahí tenemos el discurso de Bernabé Gutiérrez. El discurso de Bernabé Debe ser el Gutiérrez, diputado ADECO con el que estuve yo en BTV hace poco. Sí. Brito sería. no sé, no me dijeron el pecador, me dijeron el pecado. Pero me hizo acordar a un hecho también histórico. En 1902, cuando se produce el bloqueo, Cipriano Castro tiene a uno de sus principales opositores, el general el Mocho Hernández, lo tiene detenido. Y cuando se produce el ataque a La Guaira, que es de las primeras acciones militares del bloqueo de 1902, el Mocho le manda a decir a Cipriano que prefiere morir peleando que morir detenido. Y Cipriano lo deja libre y se incorpora, así como se incorporó José Gregorio Hernández a la milicia. Y no es la primera vez que nosotros vencemos y afrontamos. Mira, en 1815, y con esto quiero terminar, de alguna manera, Morillo irrumpe en la área del Caribe y dirige una operación militar con 15.000 hombres a la isla de Margarita. Desembarca en la isla de Margarita, están Nariño y Arismendi defendiendo con indígenas huayqueríes, con pardos, mulatos, etc. El ejército oriental es completamente distinto al ejército de Bolívar, y esto sería otro tema, porque hablamos del ejército patriota y no, habían tres ejércitos que fueron unificados para Carabobo, el de Páez, el de Bolívar y el de Oriente, pero eso es otro tema. Y entonces desembarca y es derrotado ese ejército. Pablo Morillo termina huyendo de Margarita e iniciando una ofensiva en tierra, porque este pueblo, que es un pueblo caribe, de alguna manera repite aquella frase del poema de Miguel Hernández: siempre ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Bueno, así justamente quiero terminar. Explícanos cómo un país que está siendo objeto de una guerra multidimensional que incluye operaciones militares regulares e irregulares, operaciones mediáticas, guerra económica, guerra cognitiva, cómo en medio de eso este país convoca un alistamiento voluntario. La gente con conciencia de la peligrosidad de este momento histórico hemos acudido en masa a alistarnos, a decir estamos aquí dispuestos y dispuestas a estar en la línea del frente cuando sea preciso, pero a la vez es un país que está en paz, donde la gente está viviendo su rutina, donde tú ves los memes y los videos graciosos burlándose de la situación, la gente en la playa esperando a ver si llegan los marines. Sí. ¿Cómo es que este país logra, a pesar de toda esa amenaza, a pesar de tener conciencia y alistarse, seguir viviendo en paz, tranquilidad y con toda la alegría que caracteriza a nuestra cultura caribeña? Mira, los venezolanos tenemos una gran resiliencia, lo hemos demostrado realmente, ¿no? Me hice recordar el poema aquel de Benedetti, de defender la alegría contra todo, como una trinchera. Nosotros defendemos la alegría, quizás por lo caribe, por un conjunto, por la carga histórica, como decía Isván Mesaro, ¿no? Eso, mira, en estos días me llamaba a mí un compañero de Argentina, que detuvieron a Nicolás, que están los buses. Le digo, mire compañero, yo estoy en La Guaira, disfrutando tranquilamente. En la mañana fui a acompañar al gobernador, al comandante de la Armada, el almirante Suleimán, al comandante de la SODI La Guaira, el vicealmirante Paniagua, y estaba absolutamente tranquilo. Es una operación psicológica a la cual ya incluso creo que nosotros nos hemos acostumbrado. Ese humor caribe ha dado respuesta, ¿no? Y también tendrá que ver la confianza en que el Estado no es un Estado fallido. Habrá algo allí de confianza, claro que en la fortaleza. Hay mucho de confianza en la fortaleza de lo que hemos hecho. Y ahí de nuevo voy con Nicolás al ser capaz de seguir la senda histórica que marcó Chávez, que es la de Bolívar. Es decir,
la convicción, el estoicismo, la resiliencia, la paciencia para el pulso político que ha demostrado Nicolás para poder conducir y llevar, indudablemente es algo que valoramos. Y eso genera una tranquilidad anímica, porque al final la guerra cognitiva busca producir neurotransmisores que alteren, generan angustia. La angustia genera desespero y el desespero inhibe todos los procesos racionales. Es decir, es buscar que alguien haga algo como lo que intentaron en la Plaza Altamira en un momento determinado, ¿no? O generar matrices de que el chavismo está produciendo violencia y buscar un caos interno. Es la tesis del caos constructivo de Brzezinski, ¿no? Y que no lo han logrado. Aquí hay un pueblo organizado, hay un pueblo que ha madurado, incluso hay una oposición que no marcha con nosotros, que ha entendido que tiene que hacer el juego democrático, que tiene que deliberar, que tiene que discutir y que nosotros lo vamos a esperar. Yo estoy ansioso el próximo 5 de enero ver a Capriles Radonsky, ver a mi exgobernador del Zulia, Pablo Pérez, ver a, que fue mi alumno, Tomás Guanipa, ver qué van a decir para salir a responderle, ¿no? Porque, y lo hemos visto en las últimas acciones violentas que ellos trataron de generar el 29 de julio, su propia población votante no salió a apoyar la violencia. Es que la gente no quiere violencia, no queremos violencia. Yo creo que debemos transitar hacia lo que yo he denominado una paz inestable, es decir, una paz donde la diferencia no desaparezca, pero que necesariamente esa diferencia no escale hasta lo violento. Entonces son cosas, es natural, la diferencia es algo natural, es cómo lo asumimos. Bueno, este es el riesgo al que se someten ¿para qué me quienes invitan? nos ponen a un par de amigos a disertar sobre un tema. Los compañeros de ANTV deben saber, ¿para qué me invitan? Bueno, pero yo sí les voy a invitar a ver el programa de nuestro querido Juan Eduardo Romero y como siempre estamos muy contentos y contentas este gran equipo de habernos tenido aquí el día de hoy, de tener aquí a nuestro querido Juan, que apuntaba el derecho sagrado de nuestro país a vivir en paz. Pero como él señalaba, y yo quiero repetir algo que hemos dicho aquí en otras ocasiones, la paz no es ausencia de conflictos, porque la paz, como las revoluciones, no es una superproducción de Walt Disney y los conflictos forman parte de nuestra realidad. Así que Venezuela sigue defendiendo su sagrado derecho a vivir en paz y está en paz, no hay reclutamiento forzoso y seguimos resistiendo. Este es un maravilloso país en movimiento, decía el chino Valera Mora. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día de hoy en esta conversación tan fraterna y como siempre les invitamos a vernos por ANTV, tu canal al Parlamento, les invitamos a vernos por nuestras redes sociales y les recordamos que esto es geopolítica desde aquí, no es geopolítica desde allá, porque es una geopolítica con conciencia del tiempo histórico y con conciencia de nuestro lugar de enunciación. Un fuerte abrazo para todos y todas, un gran beso para ti, querido compañero.